Buenos días, jóvenes alumnos. ¿Me escuchan, por favor? Buenos días. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Soy el profesor Idone. Saben ustedes que llevamos todos los días, como hoy, esta asignatura de lenguaje. Estoy presentando la primera diapositiva. Se visualiza, ¿verdad? ¿Se está viendo la primera diapositiva, mis queridos alumnos? Bueno, se supone que sí. Sí. El tema es, acá, a ver, un ratito. Bueno, entonces vamos a tratar sobre este tema muy importante que es sobre la frase verbal. En la clase pasada hemos hecho la frase nominal y todos sus componentes. Ahora vamos a ver la frase verbal. La frase verbal, me anticipo, no viene a ser otra cosa sino el componente de la oración. En la primera, la frase verbal es, la frase nominal es el componente denominado sujeto. Y en este caso la frase verbal es el predicado. Por ahí empezamos. Cuando empezamos a referirnos a la frase verbal, es similar a la estructura que tiene la frase nominal. En la frase nominal hemos dicho que el núcleo es, en la frase nominal es un sustantivo, puede ser un pronombre, incluso puede ser un infinitivo. En el caso de la frase verbal, o sea, el predicado, ¿cuál es el núcleo? El núcleo es fundamentalmente un verbo. El verbo es la palabra principal, por tanto, donde hay un verbo, se presenta una frase verbal. Vuelvo a repetir, el verbo es el núcleo de la frase verbal. La palabra principal, donde hay un verbo, se presenta la frase verbal, o sea que llamamos también el predicado de la oración. ¿Cómo es su estructura? Hemos visto que es el núcleo. El verbo es el núcleo de la frase verbal. Cuando hablamos del verbo, la pregunta resalta, ¿no? ¿Qué es el verbo? Es como si anteriormente he preguntado, ¿qué es el sustantivo? ¿Qué es el adjetivo? ¿Recuerdan ustedes, si hice una remembranza de esto, que conocen ustedes, saben, ¿no? El verbo entonces, al igual que el sustantivo, que el adjetivo o cualquiera otra, no viene a ser otra cosa sino que la palabra. El verbo es una palabra, el sustantivo es una palabra, el adjetivo es una palabra, todas son palabras. ¿Recuerdan, mis queridos alumnos? Bueno, acá entonces específicamente el verbo es una palabra, pero tenemos que determinar qué clase de palabra. Y les había dicho en clase pasada que las palabras pueden ser variables, pueden ser invariables. ¿Por qué variables? Porque varían, fácil, ¿verdad? Pero ¿por qué varían? Tienes que explicar. Porque tienen accidentes gramaticales. En cambio, las palabras invariables no tienen accidentes gramaticales. ¿Recuerdan? Eso dije. Supongo que tienen anotado ustedes ahí. Las únicas palabras invariables son tres, dije. El adverbio, la preposición y la conjunción. ¿Por qué son palabras invariables? Invariables, las únicas tres, porque no varían, no tienen accidentes gramaticales. Las demás palabras sí son variables. ¿Por qué? Porque tienen accidentes gramaticales. Y estas son cinco. El sustantivo, el pronombre, el adjetivo, el artículo y ahora el verbo. Vuelvo a repetir, palabras variables, sustantivo, adjetivo, pronombre,
artículo y ahora el verbo. 5 palabras variables. Estas tienen accidentes gramaticales, por eso son palabras variables. El sustantivo tiene 2 accidentes gramaticales, género y número. El adjetivo de igual modo, género, número. El artículo de igual modo, género y número, por eso van a concordar siempre. El que tiene 3 accidentes es, 3 flexiones es el pronombre. Tiene género, tiene número y tiene persona. Y cuando llegamos al señor verbo, mucho cuidado por favor con el verbo tiene todos los accidentes gramaticales. ¿Cuáles? Por eso es la palabra más flexible, más variable en nuestra lengua, en el castellano. Los accidentes gramaticales del verbo son, tenemos acá, modo, tiempo, número, persona y aspecto. Observen 5 accidentes gramaticales. ¿Eh? Modo, tiempo, número, persona y aspecto. ¿De acuerdo? Cada uno de estos me va a indicar cómo flexiona el verbo, cómo funciona dentro de su estructura en la frase verbal. Por eso que el verbo es muy importante. Más bien, en mi examen, por ejemplo, perdón, una pregunta para el examen, estoy proponiendo con esta pregunta: ¿cuál es el accidente gramatical que no tiene el verbo? Puesto que dije que tiene todos los accidentes, al igual que todas las demás palabras variables. Sin embargo, el verbo no tiene uno. ¿Cuál es ese accidente gramatical que no tiene el verbo? Quiero escuchar, por favor, por el audio. ¿Me pueden decir? ¿No me entendieron? El verbo tiene todos los accidentes gramaticales: modo, tiempo, número, persona, aspecto. En las demás palabras variables hemos dicho, por ejemplo, el sustantivo tiene género y número. El adjetivo también tiene género y número. El artículo tiene género y número. El pronombre tiene 3, dije, género, número y persona. El verbo tiene modo, tiempo, número, persona y aspecto. Pregunto ahora, ¿cuál es el accidente gramatical que no tiene el verbo? Género y número. El género. Exactamente, el género, ¿eh? No hay género. No se puede decir, por ejemplo, caminar como si dice en masculino, en femenino, no se puede, ¿no? Entonces, eso es muy importante, mis queridos alumnos. Sin embargo, el verbo es el núcleo de la frase verbal. Ahora, en su criterio morfológico es palabra variable, ahí está, ¿ve? Porque tiene los 5 accidentes, las 5 flexiones, aquí está. Sintácticamente siempre funciona como núcleo de la frase verbal. Como vamos a explicar más adelante, es núcleo siempre del predicado. Es más, si hay presencia del verbo en una construcción gramatical, pues fácilmente la vamos a diferenciar de una frase y luego una oración. ¿Qué quiere decir esto? Donde hay un verbo, hay una oración, necesariamente. Pero puede haber un conjunto de palabras, varias palabras, muchas palabras. Si no tiene verbo, se queda a nivel de frase. Es una frase. Obviamente puede ser frase nominal. Claro. Entonces, el verbo es el núcleo de la frase verbal, por tanto, de la oración. Y semánticamente, el verbo siempre va a indicar esta primera acción. ¿Qué realiza el sujeto? ¿Qué hace el sujeto? Camina, habla, expresa, indica, señala. Todo eso va a indicar el verbo, por eso que es importante. También puede indicar un proceso, un estado, un desarrollo, una realización, etcétera, etcétera. El verbo es sumamente activo, por eso presenta acción. Hablar, escribir, transcribir, presentar, atender, etcétera, etcétera. Todas implican acciones. Por ahí vamos, mis queridos alumnos, ¿verdad? Entonces no olviden, el verbo es una palabra variable, la más variable de todas, porque tiene 5 accidentes gramaticales: modo, tiempo, número, persona y aspecto, no olviden. Y siempre funciona como núcleo de la frase verbal y semánticamente, ¿qué indica?
semánticamente indica acción. Semántica quiere decir significado, ¿verdad? El verbo siempre significa, determina, indica acción, estado, proceso, desarrollo, realización, etcétera, como ya les dije. Hasta ahí vamos bien. ¿Cuántas clases de formaciones verbales tenemos o formas verbales? Estas pueden ser verbos personales, verbos no personales, principalmente. ¿Qué quiere decir esto? Que los verbos personales se pueden conjugar con las personas gramaticales. ¿Cuáles son las personas gramaticales? Representado por los pronombres. Los pronombres son palabras variables. ¿Cuáles son esos pronombres que nos ayudan a la conjugación verbal? Los pronombres personales yo, tú, él, en primera, segunda y tercera persona. Si digo, por ejemplo, con el verbo caminar, diré yo camino, tú caminas, él camina. Aquí está con tercera persona. ¿Ve? Él camina. Y si es en plural, utilizaremos los pronombres nosotros, ustedes, ellos. Y cuando sigo conjugando, diré nosotros caminamos, ¿no? Ustedes caminan y ellos o ellas también caminan, ¿no? De ese modo, entonces, va flexionando el verbo y se comprueba que es un verbo personal porque tiene un pronombre que lo respalda como persona. La acción lo realiza una persona. Cuando digo yo camino, es primera persona, tú caminas, segunda persona, él o ella camina, tercera persona, y así sucesivamente. ¿Están entendiendo, verdad, mis queridos alumnos? Sin embargo, hay otros que se llaman verbos no personales. Es todo lo contrario. Los verbos no personales no se pueden conjugar, no tienen personas gramaticales, no encajan los pronombres yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos. Y esos pronombres no personales, perdón, esos verbos no personales que no encajan con los pronombres se llaman verboides. ¿Y cuáles son esos verboides? Puede ser un infinitivo, un participio o un gerundio. Profesor, ¿y cómo reconozco que es infinitivo, participio, gerundio? Por sus terminaciones. Los infinitivos verbales, como no personales, terminan en ar, en er o en ir. Si digo llegar, soñar, comprar, vivir, partir, estoy expresando el verbo en forma no personal, pero infinitivo. Repito por las terminaciones ar, er, ir. Si es así, es un infinitivo, verboide infinitivo. ¿De acuerdo? Pero hay otra forma del verboide no personal que no se puede conjugar, el participio. ¿Cómo reconozco el participio? Por las terminaciones ado, ido, ado, comprado, ahí está, ¿eh? Ido, vivido, por ejemplo. ¿Eh? Y pueden haber pronombres que no encajan ahí, sino porque son participios irregulares. Y esos van a terminar en cho, en so o en to. Por ejemplo, en el verbo hecho, impreso, escrito, ahí está, ¿eh? Y en ese caso es participio, participio irregular. Repito esta parcita. Los participios pueden ser regulares cuando terminan en ado, ido. Y son irregulares cuando terminan en cho, en to o en so. Bien. Y los gerundios, ¿qué pasa? El infinitivo en gerundio, perdón, el verboide en gerundio es igual que el infinitivo. Su terminación siempre para reconocer va a ser ando, yendo, como comprando, pintando, leyendo, caminando, hablando, etcétera, etcétera. Si termina así, este es un verboide en infinitivo, un verbo no personal en infinitivo. ¿Y por qué se llaman así? Dije, porque no se puede conjugar en ninguna de esas formas. No puedo decir, por ejemplo, yo llegar, tú llegar, él llegar, nosotros llegar,
Así no, por supuesto que no. Por eso que el verbo está en forma no personal, se llama no personal porque no se puede conjugar de esa forma. En el participio no puedo decir yo comprando, tú comprando, él comprando. Estas tienen otras formas y se convierten en verbos personales. Cuando digo yo compro, tú compras, él compra, no mantiene esta estructura, ¿ves? ¿Me entendieron? O en el gerundio, por ejemplo, si digo yo comprando, tú comprando, yo pintando, yo leyendo, tú leyendo, no, leyendo, por ejemplo, si dirá yo leo, tú lees, él lee, ¿no? Son formas personales. En conclusión, entonces, de estas dos formas verbales personales que sí se pueden conjugar porque tienen personas, en cambio las no personales o verboides no se pueden conjugar porque no hay una persona que lo respalda en su conjugación, ¿no? Aclarado. No sé si de repente hay alguna pregunta, por favor. Estoy atento por el audio. Pasamos a estas llamadas categorías gramaticales o formas verbales. Lo más plausible para su expresión es que estos son los accidentes gramaticales. El verbo tiene estos accidentes gramaticales. Dije 5. ¿Cuál es tiempo, persona, número? Por ejemplo, modo. Ahí está. Y falta una más. Aspecto. Aquí están los cinco, eh, las cinco flexiones que presenta el verbo. Vuelvo a repetir. Esa que hemos dicho aquí. Modo, tiempo, número, persona y aspecto. Vamos a ver una por una. El tiempo verbal es un accidente del verbo muy importante porque la acción verbal que se realiza, va, va a ubicarse en un determinado tiempo. Si la acción se realiza hoy día, será tiempo presente. Si se realizó ayer, será tiempo pasado. Y si se realizará mañana, es futuro, ¿verdad? Entonces, no olviden, tres tiempos verbales: presente, pasado, futuro. ¿Se puede expresar? Claro que sí. Si digo, por ejemplo, al niño come poco, come en tiempo presente. Hoy día es come poco el niño. Otro, por ejemplo, Luis entregó el informe. ¿En qué tiempo está entregó? Bien saben ustedes que es pasado. Hoy ya se realizó. Fue ayer. Ayer entregó el informe. Hoy come poco, presente. Y cuando es futuro es la que se realizará. Susana traerá flores. ¿Cuándo? Mañana. Tres tiempos verbales: presente, pasado y futuro. A este pasado se llama también pretérito. No se vayan a quedar sorprendidos. ¿Qué es el tiempo pretérito? Es el tiempo pasado. Anote, por favor, mis queridos alumnos. Eso es el tiempo. ¿Qué es la persona? Primera, segunda, tercera persona, representado precisamente por los pronombres personales. Primera, segunda, tercera persona. Puede estar en relación del número, de hecho lo está. Si es primera persona del singular, porque el número siempre va a indicar singular o plural. Singular uno solo, plural dos o más personas que realizan esa acción. Si es singular, esta persona estará en primera persona del singular. Puede estar en segunda persona del singular y en tercera persona del singular. ¿Cómo compruebo? Con los pronombres. Si digo yo, primera persona singular, tú, segunda persona singular, él, tercera persona singular. ¿Y el profesor cuándo va a estar en plural? Pues los pronombres. La primera persona del plural, dos o más personas, es nosotros. La segunda, ustedes. La tercera, ellos o ellas. Esto se pone de manifiesto cuando hablamos, cuando expresamos los tiempos verbales y las personas y los números que expresa el verbo. Por ejemplo, cuando dice acá,
ellos caminan mucho. Ellos, ¿ve? Ellos. Es en tercera persona, pero del plural. Él pintó, tercera persona, pero en singular. Ella viaja, también tercera persona, del singular. Pero acá cuando dicen, ellos caminan, tiempo presente. Él pintó, tiempo pasado. Ella viajará, tiempo futuro, ¿ve? Fíjense que el tiempo se relaciona con la persona y también con el número. Cuando diga cuando dice ella preparó la sopa, está en tiempo pasado, pero en tercera persona con ella, ¿ve? ¿Y qué clase de tercera persona? Del singular. Ellos llegaron, de igual modo, llegaron está a tiempo pasado, ¿no? Y cuando dice ellos, tercera persona del singular. Y cuando dice él y ella irán, tercera persona, ¿no? Y ella también tercera persona, y cuando dice irán, está en tiempo futuro. Él y ella irán al teatro. Y por fin, al último dice, Julio lee. ¿Quién lee un cuento? Julio. Julio es el sujeto. Y en este caso está expresando el verbo leer, que está en tiempo presente, lee, hoy día lee. ¿En qué persona? En tercera persona. Julio lee, él lee. ¿Y en qué número? En número singular, porque se refiere a uno solo. Todo esto te va a determinar precisamente estos accidentes, o como llaman acá también categorías gramaticales de las formas personales, ¿no? Que se va a relacionar con los pronombres. ¿Está claro, mis queridos alumnos? El modo. ¿Qué es el modo? El modo verbal es la forma, cómo se realiza la acción verbal. En forma concreta, precisa. Si es concreta, precisa, esa acción verbal será modo indicativo. Expresa actitud del emisor de manera objetiva, real, concreta. ¿Y qué es el modo subjuntivo? Es una acción posible, deseable, subjetiva, ¿no? Dudosa, probable, no está seguro. ¿Ve? Es el modo subjuntivo. Y el modo imperativo, ¿qué es? La que expresa orden, mandato, petición, puede ser inclusive súplica. ¿Me entendieron, muchachos? Hay tres clases de modo: indicativo, subjuntivo, imperativo. El modo indicativo, que indica una acción real, objetiva, concreta, pues no tiene la posibilidad, sino con precisión, de indicar, por ejemplo, ella compró, acá no hay duda, ella compró un cuadro. Carlos leyó, lo realizó, está en tiempo pasado. Esa viajará, esto se va a concretizar en tiempo futuro, está, pero dice viajará. Entonces, eso es el modo indicativo. En cambio, el subjuntivo, vuelvo a repetir, es una forma probable, dudosa, deseable, puede ser o no. Por ejemplo, cuando dice, tal vez viaje en agosto. Las formas subjuntivas del modo subjuntivo verbal siempre va a estar antepuesto para que indique duda, imprecisión, tal vez, quizá, puede ser, posiblemente, ojalá. Mira, con esos refuerzos, ¿ve? Son adverbios que lo acompañan. Tal vez viaje en agosto, no está seguro. Modo subjuntivo. Posiblemente compre una cosa, por ejemplo, ¿no? Una casa, perdón. Ojalá gane un premio, ojalá, no, ahí está. Tal vez ingrese a San Marcos. En tu cerebro, mi querido alumno, no debe estar la forma expresiva del subjuntivo, sino tienes que estar con el indicativo y decir, ingresaré a San Marcos en tiempo futuro, porque te estás preparando conscientemente, ¿verdad? Entonces, tu expresión verbal debe ser en modo indicativo y no en modo subjuntivo. Eso te aconsejo, ¿verdad? La acción es presentada, dice, como probable, dos, ahí está, ¿ve? Con temor, sujeta a la... No, pues,
La acción, la expresión del alumno debe ser en modo indicativo, no en el subjuntivo. Está claro, ¿verdad, muchachos? ¿Qué pasa? El modo imperativo es una orden, es una petición, es una súplica incluso. Daniel redacta el informe. Le está ordenando a que Daniel redacte el informe. ¿Verdad? Otro, el profesor, si le dice al alumno, lee el tercer capítulo del texto. Y está ordenando. ¿Eh? O en todo caso, subraya los verbos transitivos. Se está ordenando. Ese tipo o esa clase o esa forma de modo es el modo imperativo. ¿Está claro? Puede ser una súplica, ¿no? Por ejemplo, si el padre, que es bastante estricto, le dice a su hijo le dice, por ejemplo, ingresa a San Marcos, si no de mi parte, no tienes nada. Hay padres así bastante estrictos, ¿no? Ingresa a San Marcos, modo imperativo, ordenando. ¿Te das cuenta? Pero en cambio la mamá puede decirle a su hijito que lo quiere tanto, hijito, ingresa a San Marcos, estudia para que... Entonces, ¿qué está pidiendo? Está peticionando, está rogando, está pidiendo, está suplicando a su hijo. También es modo imperativo. ¿Expresa orden o expresa ruego? ¿Está claro, mis queridos alumnos? Ahí vamos bien. Finalmente el aspecto. ¿Qué es el aspecto verbal? El aspecto verbal es aquella forma o proceso que se realiza si determina si la acción se concluyó, ya se realizó, se está realizando, aún no termina. Eso es lo que indica el aspecto. Si el aspecto indica que ya terminó, ya se realizó, este aspecto se llama perfectivo. Aspecto perfectivo. Desarrollado, realizado, ejecutado y generalmente va a estar en tiempo pasado. Cuando dice Moisés me entregó, tiempo pasado. Hemos recibido, en tiempo pasado. Ellos bordaron, ahí sabe. Ellos redactaron, aspecto perfectivo. Lo contrario será el aspecto imperfectivo cuando todavía la acción verbal no se termina. Dice Saúl, lee el último comunicado. ¿Ya terminó? No, está leyendo. Aspecto imperfectivo. Vamos a entregar los polos. Está en futuro, inclusive. Todavía no se terminó de realizar. ¿No? Si dijera entregaron los polos, ahí sí sería un aspecto perfectivo. Pero vamos a entregar, es un propósito. Ellos bordaban los manteles, están bordando. No dice que terminó, por tanto es imperfectivo. Ellos redactan los resúmenes, ¿sabes? Redactan, están realizados, están redactados, pero todavía no terminan. Si no termina, es aspecto imperfectivo. Un pequeño detalle, una clave, todo lo expresado en tiempo pasado es perfectivo, pero si estás expresando en tiempo presente o futuro, es imperfectivo. Anoten esto, mis queridos alumnos. Va a ser perfectivo cuando está en tiempo pasado. Pero si está en tiempo presente o en tiempo futuro, es aspecto imperfectivo. ¿Está claro? Entonces, ¿qué pasa? Ya hemos visto las flexiones verbales, modo, tiempo, número, persona y aspecto. Ha quedado claro, ¿verdad? No tengo un contacto casi directo ni con ustedes, si no les haría participar, por favor. Tenemos el primer ejercicio de aplicación. Si me dicen esto, estaré convencido que mis alumnos me están entendiendo y me sentiré tranquilo, por decir así, ¿no? ¿Qué dice la primera? Identifique la clase de la frase verbal en cada una de las siguientes oraciones. Ellos han comprado camisas y polos. Fui a la ceremonia de la clausura. ¿Qué es lo que me vas a responder? Te está preguntando
la clase de frase verbal. Y cuando hablamos de frase verbal, ¿qué vamos a indicar? Cada una de las siguientes oraciones. Cuando hablamos de la frase verbal, en este caso vamos a decir dos aspectos fundamentales. Antes te tendría que explicar esta parte, ¿no? A ver, ¿cómo estamos por acá? Miren, parece que acá, a ver, aquí está clases de verbos. Aquí, ya, mejor desarrollamos esta y me respondes, ¿ve? Miren, según la clase de la frase verbal, los verbos pueden ser mm, predicativos o pueden ser verbos atributivos. ¿Cómo es eso, profesor? ¿Qué pasa? Los dos grandes grupos de verbos pueden ser copulativos y predicativos. ¿De acuerdo? ¿Cuándo es un verbo copulativo? Los verbos copulativos son generalmente tres clases de verbos. El verbo ser, el verbo estar, o puede ser parecer, semejar, quedar, soler, etc. Acá está, ser, estar, parecer. Principalmente estos son verbos copulativos. Cuando dice, por ejemplo, su hermana será la nueva secretaria, esta proviene del verbo ser. Están algo preocupados es del verbo estar. Aquí parecen muy entusiasmados del verbo parecer. ¿Qué resulta? Que esta frase verbal es atributiva. Profesor, ¿y por qué no dice copulativa? Se dice atributiva porque tiene un complemento atributo. ¿Y qué es el complemento atributo? Es el que dice una cualidad o una característica del sujeto. Por ejemplo, aquí cuando dice su hermana será la nueva secretaria, entonces, para preguntar cuál es el sujeto, es una oración obvio porque está el verbo. Para encontrar el sujeto le pregunto, ¿quién será la nueva secretaria? El sujeto es su hermana. Esto saben ustedes, mis queridos alumnos. ¿Quién será la nueva secretaria? Su hermana es el sujeto. Será es el verbo copulativo porque proviene del verbo ser. ¿De acuerdo? Y cuando dice la nueva secretaria, esto se llama complemento atributo. ¿Por qué es complemento atributo? Porque está indicando una cualidad o una característica del sujeto, su hermana. ¿Quién será la nueva secretaria? Su hermana, ¿ya ve? ¿Cómo será su hermana? La nueva secretaria. Entonces es complemento atributo. Y si tiene complemento atributo, el predicado de esta oración, será la nueva secretaria, es predicado atributivo. Anoten, por favor. Si tiene verbo copulativo, el predicado se llama predicado atributivo. Si no, va a ser predicado, redundando ahí, predicativo. Predicativo. A ver, otra. Están algo preocupados mis compañeros. Cuando dice están algo preocupados mis compañeros, ¿cuál es el verbo están? ¿De qué verbo proviene? Del verbo copulativo estar. ¿Tiene complemento atributo? Sí. ¿Cuál es? Algo preocupados. Algo preocupados. ¿Ve? ¿Y cuál es el sujeto? Mis compañeros. Porque cuando pregunto, ¿quiénes están algo preocupados? Mis compañeros. Recuerden que el sujeto puede estar al final, puede estar al inicio de la oración, ¿no? Entonces se reconoce con el verbo. ¿Quiénes están algo preocupados? Mis compañeros. ¿Cuál es el complemento de atributo? Algo preocupados, que indica cualidad o característica. ¿Cómo están mis compañeros? ¿Me entendieron?
puede ser con el verbo parece. Aquí parecen muy entusiasmados. Cuando digo aquí parecen muy entusiasmados, el sujeto es tácito. Ellos aquí parecen muy entusiasmados. ¿Cuál es el complemento de atributo? Muy entusiasmados. Aquí también, si esto les dije anteriormente, eh, va a ser eh, complemento atributo cuando hay dentro de su estructura va a estar un adjetivo. Aquí, por ejemplo, la nueva secretaria es el complemento atributo, el adjetivo nueva está ahí. ¿Ve? Cuando dice, estos están algo preocupados, ¿no? ¿Cuál es el complemento atributo? Algo preocupados. ¿Cuál es el adjetivo? Preocupados. Por ahí también lo reconoce, que es complemento atributo, porque todo verbo copulativo tiene complemento atributo y el predicado es atributivo. Aquí parecen muy entusiasmados, ahí está entusiasmados, es el adjetivo, por tanto es el complemento atributo y el predicado es atributivo. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Ya. ¿Y qué es una frase verbal predicativa o un predicativo? Cuando no tiene verbo copulativo. No va a ser el verbo ser, estar, parecer, semejar. No, y tampoco no va a tener complemento atributo, sino va a tener otros complementos, como objeto directo, indirecto, circunstancial, etc. Esto, esto aclaré un tanto en la clase pasada. Si dice acá, por ejemplo, Elena saluda a los invitados, saluda no es verbo copulativo, ni ser, ni estar, ni parecer. Por tanto, es un verbo predicativo. ¿Y cuál es el sujeto? Elena. ¿Quién saluda a los invitados? Elena. Elena es el sujeto. Y saluda a los invitados, todo eso es predicado. ¿Y qué clase de predicado? Predicativo, porque no tiene verbo copulativo. ¿Está claro, muchachos? Puede ser transitivo si tiene objeto directo, cuando dice a los invitados. Intransitivo, puede ser cualquier otro verbo, menos ser, estar, caminar, ir, viajar, morir, llegar, etc. De igual modo, acá es predicativo, porque el verbo no es copulativo, no es ser, estar, parecer, ¿no? Sino servir, dar, etc. ¿Ve? En el intransitivo, ella viajará en ese automóvil, ahí está, viajará el verbo, el sujeto ella, y cuando dice viajará en ese automóvil, esta es, ¿qué clase de predicado? Predicativo, predicativo. Y en los verbos impersonales, esto también aclaré, en los verbos haber, hacer, o un verbo meteorológico, nevar, llover, garuar, por ejemplo, ¿no? Cuando dice había muchos premios en la rifa, había, ahí sabe, no es verbo copulativo, no es ser, no es estar, no es parecer. Por tanto, ¿qué clase de predicado es? Predicado predicativo, porque el verbo no es no copulativo. Aquí fenómeno geográfico, nevaba intensamente en esa zona, por ejemplo, ¿no? Cuando digo fenómeno meteorológico, no puede ser acá los verbos impersonales llover, garuar, solear, tronar, etcétera, etcétera. Y eso siempre va a presentar un predicado que no es copulativo, sino predicativo. ¿Alguna pregunta, mis queridos alumnos? Ya todavía no antes de esto. Ahora sí, con esta explicación me respondes esta pregunta. Cuando dice, te está preguntando, identifique la clase de frase verbal, o sea, la clase de predicado, en cada una de las 100 oraciones. Te aclaro con la primera, dice, ellos han comprado camisas y polos. ¿Cuál es el verbo? Han, pero no solamente han, sino han comprado. Cuando vemos aquí que es han comprado, este es, no hay un verbo copulativo,
No hay ser, no hay estar. Observen. Eso se llama un verbo compuesto. Es una perífrasis verbal, ¿no? Está conformado por un verbo auxiliar y un verbo principal, y el verbo principal es un verboide. En este caso, cuando dice comprado, es un verboide que puede ser un infinitivo, un participio o un gerundio. Más bien eso te pregunta, a ver. Comprado, terminación ado. ¿Qué clase de verboide es, mi querido alumno? A ver, por favor. Terminación ado. Quiero escuchar de parte de ustedes. Es participio. Ah, muy bien. A ver, para eso hemos hecho esto, por supuesto. Oh, a ver, aquí está. Es un verboide. En infinitivo, en participio o en gerundio. Estoy preguntando, han comprado. Aquí no está en infinitivo, la terminación tiene que ser ar, ir. En participio, ¿cómo son las terminaciones? Ado, ido, comprado. Ahí está, ¿ve? Entonces, ¿qué pasa? El verbo principal de esa oración está con un verboide en participio. Por tanto, ese verbo no es copulativo, no es ser, no es estar, no es parecer. Entonces, eso se está preguntando. De tal manera, entonces, cuando me dices, cuando te pregunta acá, indique la clase de frase verbal. Entonces está preguntado, reconozca primero el verbo. Ellos han comprado camisas y polos. ¿Cuál es el verbo? Han comprado. Han es verbo auxiliar, comprado es verbo principal. Y te repito que el verbo principal tiene que ser un verboide. Y justamente este es un verboide. Este verbo es un verboide, me acaban de decir ustedes, en participio y participio regular. No es el verbo principal, acá no es sido, no es ser, no es estar, no es parecer. Por tanto, ¿cuál es el sujeto? ¿Quiénes han comprado camisas y polos? Ellos. Es el sujeto. Y el predicado, han comprado camisas y polos. ¿Qué clase esta frase verbal, han comprado camisas y polos? Es, aquí me pones, atributivo o predicativo. Obvio, ustedes me dirán, esto es predicativo. ¿Por qué? Porque acá el verbo principal no es copulativo, no es ser ni estar. ¿Me entendieron, muchachos? Ya, acá entonces al final me pones simplemente, ¿qué clase de frase verbal? Predicativo, atributivo, predicativo o vaya reconociendo, por favor. Si me dices esto, si estamos bien, o sea, estaré satisfecho de que me estás entendiendo. Por favor, un par de minutos aquí y quiero que me responda, por favor, ¿ah? Con precisión. Luego aclaramos y precisamos. Quiero que me pregunten, por favor. Ya, dejo el trabajo. 2 minutos, por favor.
Bueno, retomamos entonces. A ver, mis queridos alumnos, ¿cuáles? A ver, ¿cómo es cada uno? En la primera hemos dicho que es un predicado. ¿Qué clase de predicado? O sea, es una frase verbal predicativa. Con eso ya te ayudé. ¿Por qué? Porque el verbo es han comprado. Fui a la ceremonia de la clausura del ciclo. ¿Qué clase de frase verbal presenta? Quiero que me respondan, por favor. Para esto tienes que decirme cuál es el verbo. También será una perífrasis verbal conformada por dos palabras o más. No, aquí no. ¿Cuál es el verbo? El verbo es fui. ¿Y fui es un verbo copulativo o predicativo? Te das cuenta con precisión que fui no es verbo copulativo. No es ser, no es estar, no es parecer, ni ninguna de sus variantes. Fui es del verbo ir, está en tiempo pasado. Fui a la ceremonia en la clausura del ciclo. ¿Qué resulta? El sujeto es tácito y acá sería yo. Fui a la ceremonia, todo es un predicado, o sea, una frase verbal. ¿Qué clase de frase verbal? ¿Predicativa o atributiva? Sería atributiva si es que el verbo sería copulativo. Por tanto, comprobado es predicativa. Participe, por favor, mis queridos alumnos. Más bien les planteo del siguiente modo. Prácticamente, si comprobamos una por una, todas prácticamente tienen frase verbal predicativa, predicativa, predicativa y predicativa. ¿Cuáles son las únicas que presentan frase verbal atributiva? A ver por ahí. Sí hay. ¿Cuál? Aquí el verbo es fui. Acá es viajé. Aquí es está. El verbo es llegaron. Por eso lo vas reconociendo. Fue recibido. Es igual que la primera. Han comprado. Perífrasis verbal. Pero fíjate cómo está el verbo principal. Ofelia ha bordado. Este es a. Acá hay un pequeño error. Ha bordado estos dos manteles. Entonces, también acá hay perífrasis verbal. Y cuando dice Esteban es experto en computación. De todas estas, ¿cuáles son las únicas que presentan frase verbal atributiva con verbo copulativo? Ya, con precisión esa quiero que me respondan. La H. La La D y la H. C. Esteban es experto. Oh, excelente, mi alumnita. Ve, muy bien. ¿Por qué? Porque es verbo copulativo. ¿De qué verbo proviene? Del verbo ser. Está en tiempo presente. ¿Quién es experto en computación? Esteban es el sujeto y es experto en computación, es frase verbal atributiva. Excelente, excelente. Muy bien. Pero hay uno más, La D, profesor. La D. la de no está. Oh, excelente. Muy bien, son mis alumnos. Yo pienso, ¿cómo estoy pensando mal de mis alumnos? No puede ser. Ya, ¿quién está contento en la fiesta? ¿Cuál es el verbo copulativo? Está. Del verbo estar. Es más, dije, para que se compruebe como frase verbal atributiva, debe tener complemento atributo. Acá, por ejemplo, en la última, experto es, perdón, Esteban es. Cómo es este? Experto. Es un adjetivo. Y esta es un complemento atributo. Comprobado. Y cuando me dicen acá, donde me dicen a la de,
Noé está. ¿Cómo está Noé? Contento, complemento atributo. Es un adjetivo. Y exactamente, está contento en la fiesta es frase verbal atributiva. Las únicas, ¿eh? Las demás todas son predicativas porque no hay verbo copulativo. Han comprado, fui del verbo ir, dije, viajé, no es copulativo. Aquí sí, llegaron, fíjate, es otro verbo. El sobre fue recibido, verbo principal. Ofelia ha bordado, bordada, ya ves. Y aquí sí. Muy bien, excelente, mis alumnos, ¿ah? Bueno. Así me anima y seguimos, por favor. Ya ve con esta explicación de aquí. Esto te expliqué, justo parece que en el orden un poquito alterado, pero ya con esta explicación me ha respondido muy bien. Seguimos. Clases de verbo. Esto te van a preguntar y tienes que saber. Los verbos tienen una amplia clasificación y hay diferentes criterios. Según la conjugación es uno. Según el lexema verbal, es otra clasificación de verbos. En la perífrasis verbal de que te estoy hablando, es otra clasificación de verbos. Y veamos para hacer ese ejercicio. A ver, clases de verbos. Ya hemos visto, en primer lugar, según según la frase verbal puede ser copulativo, predicativo. Esto te expliqué ampliamente. Ser, estar, parecer, copulativo. Y predicativo cuando no es verbo copulativo. Otra, según la conjugación, los verbos pueden ser verbo no defectivo y verbo defectivo. ¿Listo, ve? No defectivo, defectivo. Como compruebo, profesor, como sé. El verbo defectivo, empecemos por acá, justamente tiene defectos. Por eso se llama verbo defectivo. ¿Cómo es eso, profesor? ¿Cómo qué defecto tiene el verbo? El verbo defectivo no puede conjugarse en todos los tiempos, en todos los modos, en todas las personas. Carece de algunas formas verbales dentro del paradigma de la conjugación. Es verbos como balbucir, concernir, atañer, acaecer, etc. Hay varios verbos, ¿no? Que no pueden conjugarse en todos los tiempos, en todas las formas, en todos los modos, etc. En cambio, un verbo no defectivo tiene conjugación completa. Se puede conjugar en todos los tiempos, en todos los modos. No hay ningún problema, mejor dicho. Es conjugado en todos los tiempos, personas, modos, aspectos. O sea, posee una conjugación completa. Aquí no, es defectivo porque presenta no hay conjugación completa, no se conjuga. Por ejemplo, miren muchachos, por ejemplo, a ver, aparte de balbucir cosas, el verbo, ¿cómo lo digo? A ver, el verbo abolir, el verbo abolir. A ver, conjúgame por favor el verbo abolir en tiempo presente con los pronombres yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos. A ver, empiecen. Tiempo presente. Como digo, yo, conjuguen muchachos, por favor, intenten. El verbo abolir. Y te darás cuenta que el verbo abolir no se puede conjugar en tiempo presente. No puedo decir yo abolo, yo abuelo, yo... No se puede. ¿No es cierto? Pero sí se puede conjugar en tiempo pasado. Por ejemplo, si digo, por ejemplo, a ver, en ciencias históricas sociales, ustedes saben quién fue el presidente que abolió la esclavitud en el Perú, ¿recuerdan?
No hay ninguno, un presidente que abolió la esclavitud. Más que nada de los negritos en el Perú, de todos los negritos. Por eso que le cantan. ¿Quién es ese señor? Castilla. Muy bien, efectivamente. Los negritos no cantan, dicen que viva la libertad. Ramón Castilla nos dio la libertad y no sé. Bueno. Entonces, ¿qué pasa? Está en tiempo pasado, sí puedo conjugar, pero con tercera persona, no con primera. No puedo decir abolió, yo abolió, tú abolió, él, así no. Pero sí puedo decir, él abolió la esclavitud. Castilla abolió las. Con tercera persona sí puedo conjugar, pero con primera, con segunda no. En tiempo presente no, en tiempo pasado sí. ¿Ve? Por eso que es un verbo defectivo. Si conjuga ustedes, por ejemplo, cualquiera de estos va a presentar esas dificultades, por tanto se llama verbo defectivo. Ahí está balbucir, por ejemplo. Se usa solamente, no puede haber en primera persona, sino puede ser en tercera persona. Por ejemplo, que digo, ¿y en qué modo? ¿En qué modo? No es en el indicativo. En el subjuntivo no se da. Cuando digo, por ejemplo, tú balbuces, él balbuce, sí, pero yo no puedo decir yo balbuzo o yo balbuzco. No, no hay. Pero con segunda y tercera sí se puede dar. ¿Se dan cuenta, muchachos? Entonces, el verbo no defectivo tiene conjugación completa. En cambio, los defectivos tienen defectos, por eso no se conjugan ni en todos los tiempos, ni en todas las personas, ni en todos los modos. Va a haber dificultades, por eso es defectivo, porque tiene defecto. Ya, aclarado. Según el lexema verbal, ¿qué es esto? Se llama raíz o lexema a la parte importante que tiene el verbo y que no cambia, que no cambia. Por mucho que puedes conjugar en todos los tiempos, en todos los modos, etcétera, la raíz verbal va a mantenerse inalterable. Por ejemplo, cuando digo acá, vendo, vendes, vende, vendemos, vende todo. ¿Cuál es la raíz o lexema? Está la debe. Yo vendo, tú vendes, él vende. Mira, no está cambiando la raíz o lexema de la palabra. Se llama raíz o lexema la parte fundamental del verbo en este caso. Nosotros vendemos, sigue hasta la D, no cambia. ¿Ve? Ellos venden, ustedes venden y todos venden. Entonces, ¿qué resulta? Si no cambia la raíz o lexema de la palabra cuando se conjuga con todas las personas y en todos los tiempos, este es un verbo regular. Verbo regular. Si cambia, si cambia en alguno de los tiempos, en alguno de los modos, por ejemplo, es un verbo irregular. Por ejemplo, cuando conjugo yo sueño, tú sueñas, él sueña, nosotros soñamos, ellos sueñan, etcétera, porque es verbo irregular. Profesor, ahí está sueño, pues sueño, no ha cambiado, sueño, no ha cambiado, y así está bien, pues, no ha cambiado. Hasta acá es verbo regular, pero conjuga con nosotros. Yo sueño, tú sueñas, ella sueña, él sueña, nosotros sueñamos, ¿es ese? No, dice nosotros soñamos. Acá ya cambió. Basta que cambian una persona en toda la conjugación verbal. Este se llama verbo irregular. ¿Me entendieron, verdad? Es aquel que presenta alteración en la raíz o lexema y el morfema flexivo de la conjugación. Ya cambió, ¿ve? Solita en esta. Es igualito que el verbo dormir. Yo duermo, tú duermes, él duerme. Correcto, hasta ahí está igualita la raíz o lexema. Pero cuando digo nosotros dormimos, se dice no, se dice nosotros dormimos. Cambió, ¿eh? Y si cambió, ya es considerado verbo irregular. ¿Está claro, mis queridos alumnos? Y mucho cuidado que estos verbos irregulares son también una buena cantidad de verbos como tener, venir, saber, dormir, jugar, ser, ir, etcétera. Y debes tener mucho en cuenta. Pero la forma más
comprobable, visible, plausible para poder determinar si es regular o irregular es conjugando. Si la raíz no cambia, comprobado es verbo regular. Si la raíz cambia, aún en una persona, solamente en una, considera un verbo irregular. Eso está claro. Antes está claro. ¿Qué es una perífrasis verbal? Una perífrasis verbal es un verbo compuesto. ¿Compuesto por qué? Porque está conformado por dos o más palabras, pero va a tener el valor de un solo verbo. Toda perífrasis verbal va a tener un verbo auxiliar y un verbo principal. Un verbo auxiliar y un verbo principal. Por ejemplo, han caminado. Es el verbo. Es un verbo compuesto, es una perífrasis verbal. ¿Por qué? Porque tiene un verbo auxiliar que es han y el otro es el verbo principal. ¿Cuál es la particularidad? El verbo auxiliar, los verbos auxiliares generalmente son los verbos haber, tener, estar, ir, soler, parecer, semejar, etc. Ser, estar, como los verbos, pero profesor, usted dijo que son verbos. Sí, los verbos copulativos en las perífrasis verbales funcionan como verbo auxiliar. Y cuando dice caminando, viajar, dibujando, anestesiado, viajar, etcétera, etcétera, esos son los verbos principales. Los verbos principales. Que resulta que el verbo principal es aquel verbo cuya forma verbal aparece en infinitivo, en participio o en gerundio. Para eso hemos estudiado esto. Que resulta que el verbo principal de la perífrasis verbal siempre es un verboide. Tiene que ser necesariamente un verboide, ya sea en infinitivo, en participio o en gerundio. Terminamos acá, cuando dice ha caminado, terminación ado, allá ve, verboide. ¿Y qué? ¿Qué clase de verbo? Infinitivo, participio, gerundio. Es participio regular. Otro, tiene que viajar. Hasta acá es el verbo, en la perífrasis verbal, acá conformado por tres palabras. Tiene que viajar. Observe. Tiene que viajar. Tiene verbo auxiliar, que es el enlace, y viajar, terminación ar, es un verboide infinitivo. ¿Me entendieron? Está dibujando, terminación ando. El verbo auxiliar está dibujando, terminación ando. ¿Qué será esto? Infinitivo, gerundio o participio, dibujando. Quiero que me contesten, por favor. Dibujando es infinitivo, participio o gerundio. Ah, no me está. Es Gerundio. Gerundio. gerundio, terminación ando. No dije que el gerundio termina en ando, yendo, ¿ya ve? Y cuando dice fue anestesiado, terminación ado, participio regular. Suele viajar, viajar, viajar. ¿Qué infinitivo es? Perdón, ya les dije. ¿Qué verboide es en infinitivo? Aquí cuando dice han estudiado, terminación ado, ya participio. Comer, infinitivo. Durmiendo, terminación yendo, gerundio. Felicitados, ado, ahí está, ¿ve? Ado, terminación de do. Ya, bailar, ahí está, ¿ve? Entonces queda bien claro, mis queridos alumnos. Se llama perífrasis verbal a los verbos compuestos, que pueden presentar un verbo auxiliar y un verboide como verbo principal. Puede tener enlace, como en este caso. Tiene que viajar, ahí está, ¿ve? Verbo auxiliar, que, enlace y viajar es el verboide infinitivo, es el verbo principal. El verbo principal de la perífrasis verbal siempre va al último, el verbo auxiliar al empezar. La que está con rojito, todos son verbos auxiliares y los otros son verbos principales.
Ya. A ver, este otro ejercicio. A ver, muchachos, que dice bien claro acá. Reconozca el modo verbal en las formas de oraciones, en las siguientes oraciones. Reconozca el modo verbal. Esto tenemos que hacer hincapié. Antes te tengo que explicar, no te puedo soltar así nomás. A ver, por acá no, por acá sí. No, está anterior. Una por una expliqué. Acá está, acá está, acá está. Los modos verbales. Modos verbales. Los modos verbales son tres. Indicativo, subjuntivo, imperativo. Sí les expliqué. ¿Qué pasa? Vuelvo a reiterar. La forma verbal indicativa, el modo indicativo va a indicar una acción real, dije, concreta, objetiva. En cambio, el modo subjuntivo, una posibilidad en forma dudosa, algo que deseas. Y el modo imperativo, orden, mandato. Puse ejemplos, ¿verdad? Cuando dice acá, ella compró, ella leyó, Carlos leyó, esa viajará, Raúl escribe, está en modo indicativo, porque son acciones reales, objetivas. ¿Y cuándo es modo subjuntivo? Ya hemos dicho, cuando es una posibilidad, es probable, en una forma dudosa, cuando tiene tal vez, quizá, posiblemente, ojalá. Esos son refuerzos. Viaje, compre, gane. No estás seguro, por tanto es modo subjuntivo. Y cuando es una orden o un mandato o una petición, es modo imperativo. Daniel, redacta el informe. Otro, lee el tercero, está ordenando. ¿Ve? Subráyalo, ahí está ordenando. Entonces, esto es lo que te están pidiendo. Esto es lo que te están pidiendo, esto ya hemos hecho. Esto es lo que te están pidiendo aquí. Reconozca el modo verbal en las siguientes oraciones. Cuando dice, Rolando colocó, ahí está el verbo, ¿ve? Inclusive dice, el árbol navideño en la sala de su casa. Te está pidiendo, ¿en qué modo? Solamente quiero que me digas acá, modo indicativo o modo subjuntivo. Modo indicativo, reconociendo los verbos. Acá, ¿cuál es el verbo? Obtuvo, ahí está, un alto por ahí está, ¿ve? ¿Me entendieron, muchachos? Está subrayada los verbos. Viaje, ahí está el verbo. Acá, llegaron, ahí está el verbo. Participa, ahí está el verbo. Entonces, ¿qué es lo que pide? ¿Cuál es el modo? Si me dices esto, pasamos a la otra. Acá, a ver, un minuto, por favor. Ya, mejor 2 minutos, ya. Desarrollen, por favor.
A ver, retomamos. Quiero las respuestas, por favor. Reconozca el modo verbal en las siguientes oraciones. Cuando dice Rolando colocó el árbol navideño en la sala de su casa, ¿en qué modo está? ¿Indicativo, subjuntivo o imperativo? Muchachos, Indicativo. no les escucho bien, ¿eh? En modo Indicativo. indicativo, excelente, porque es acción real. No hay ninguna subjetividad, no hay ninguna duda, dice colocó. Tampoco es imperativo, por supuesto, modo indicativo. Muy bien. En la B, efectivamente, Oscar obtuvo un alto puntaje en el examen. ¿Qué modo? Indicativo. También indicativo. Muy bien, excelente. Indicativo. En la C, tal vez viaje a Ica con mis hermanos en julio. Aquí está el verbo, ¿ves? Viaje. Subjuntivo. ¿Por qué? Porque Porque es expresa subjuntivo. posibilidad. Claro, está diciendo, tal, tiene duda, tal vez, quizá, puede ser, eso les dije, ¿verdad? Quizá con refuerzo tal vez, eso te indica que esto es modo subjuntivo, la C. Anoten, mis queridos alumnos. Muy bien, la participación. Yo quisiera que participen todos cuando estamos en las aulas presenciales. Les hago participar uno por uno. En la D, los turistas italianos llegaron anoche a Cajamarca. ¿Cuál es el verbo? Llegaron. ¿En qué modo está? Hablen. Los turistas italianos llegaron anoche a Cajamarca. ¿Está seguro lo que está diciendo o no? Hablen, por favor. ¿Indicativo o subjuntivo o imperativo? Indicativo. Claro. Y está en tiempo pasado. Llegaron. Pero está en modo indicativo, no dice, tal vez llegarían, quizá, ojalá llegarían. No, modo indicativo, muy bien. Y finalmente, Ricardo participa en el campeonato de ajedrez. Ricardo es vocativo, por eso está con una coma. Participa en el campeonato de ajedrez. ¿Qué modo es? Imperativo. Imperativo, está ordenando, ¿ves? Tú participa, Ricardo. Ahí está, ¿ves? Modo imperativo. Muy bien. Esos son mis alumnos. Ya, seguimos en la 2. Identifique el aspecto verbal a esto también. Sin embargo, debo hacer un recuento. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No pasa nada. A ver, veamos por acá. Tenemos que retroceder. Ya. ¿Qué más? Aspecto. Aquí está. ¿Qué es el aspecto verbal? Si te expliqué, te dije con precisión. El aspecto verbal es el que expresa el proceso verbal como concluido, terminado o no concluido, aún no terminado. Puede ser perfectivo cuando es terminado, acabado. Y te dije como estrategia, todos los verbos que están en pasado presentan aspecto perfectivo. Y si no es así, los verbos imperfectivos, en aspecto imperfectivo, van a ser aquellos que están en presente y en futuro. Acá, por ejemplo, Saúl lee, tiempo presente, imperfectivo. Vamos a entregar, futuro, imperfectivo. Ellos bordaban, tiempo presente, imperfectivo, aspecto imperfectivo. Ellos redactaban, está en tiempo presente, no ha terminado todavía. Entonces, eso es lo que quiero que me digan en esta pregunta. Esta barrita, acá, ¿ve? 2. Identifica el aspecto verbal en las siguientes oraciones. Ya, una por una, por favor. Primero, lo importante acá, la estrategia, la clave es ¿qué cosa? Reconocer el verbo.
¿Y cómo reconoces el verbo? Puede ser un verbo simple o puede ser una perífrasis verbal. Por ejemplo, en la A dice, Rosario ha visitado a sus abuelos el sábado. ¿Cuál es el verbo? Fácilmente te das cuenta que cuando preguntas al sujeto o al verbo, dirás, ¿quién ha visitado a sus abuelos? Rosario. El verbo es ha visitado y es una perífrasis verbal, ¿no? Entonces, ¿en qué aspecto está? ¿Perfectivo o imperfectivo? Así vas buscando, ¿eh? Federico escuchaba, ahí está, ¿ves? Otro, hemos fotografiado, ahí está otro verbo. Esos tres perros negros ladran, ahí está, ¿ves? El tiempo, el tiempo verbal te ayuda mucho. Inés resolvió, ahí está, ¿ves? Ya, uno por uno, acá al final me dicen, aspecto perfectivo o imperfectivo, perfectivo o imperfectivo, perfectivo, eso es lo que quiero. Otro minuto, a ver ahí. Ya, entonces empezamos. La primera, recuerda, está diciendo, te está preguntando identificar el aspecto verbal en las siguientes oraciones. Rosario ha visitado a sus abuelos el sábado. Ha visitado. ¿Es aspecto perfectivo o imperfectivo? Muchachos, ¿perfectivo o imperfectivo? Efectivo. Sí. Voy a reforzar esto, ¿eh? Te tienes que fijar el tiempo. Más arriba está esto que hemos explicado. Acá está. Repito, el aspecto va a ser perfectivo cuando la acción está en tiempo pasado. Y si estuviera en presente o en futuro, va a ser un aspecto imperfectivo. Ya, con esa aclaración. Cuando dice Rosario ha visitado a sus abuelos, ¿aspecto perfectivo o imperfectivo? Perfectivo.
Perfectivo, porque está en tiempo pasado. Ha visitado. Muy bien. En la B, Federico escuchaba música clásica anoche. Escuchaba música clásica anoche. Perfectivo. No, no es perfectivo, por favor, porque acá Interfectivo. dice escuchaba. ¿Terminó de escuchar? Está todavía escuchando. Pero si dijera, Federico escuchó música clásica, entonces sería perfectivo. Es imperfectivo. La acción todavía no ha terminado. Está en proceso. No se te- Entonces, mira, se están dando cuenta, ¿ves? Si es como este, ha visitado o escuchó, ha visitado, si es perfectivo. Pero cuando dice escuchaba, no ha terminado, pues, mis queridos alumnos. Estudiaba, caminaba, etcétera. Si digo así, todavía no ha terminado. Por tanto, esto es imperfectivo. Ya anoten. Si me fallas en la CES, me molesta. ¿Qué pasa? Hemos fotografiado hermosos paisajes. ¿Cuál es el verbo? Perífrasis verbal, dos palabras. Hemos fotografiado hermosos paisajes. ¿Perfectivo o imperfectivo? Imperfectivo. ¿Por qué? Está en el pasado. ¿En qué tiempo está? Pasado. ¿Perfectivo o imperfectivo? Interfectivo. Es cuando es en tiempo pasado. Hemos fotografiado ayer. Eso está en tiempo pasado y es una acción realizada. El aspecto es perfectivo. Tiempo pasado. Aspecto perfectivo. Ya. En la siguiente. Estos tres perros negros ladran mucho. ¿Cuál es el verbo? Ladran. Esta está en un aspecto perfectivo o imperfectivo. Ladran mucho. Imperfectivo. Imperfectivo, porque está en tiempo presente. Ladran mucho, no ha terminado todavía, ¿se da cuenta? El tiempo ayuda mucho para decir si es perfectivo o imperfectivo. Muy bien, es imperfectivo. Y en la última, Inés resolvió los problemas matemáticos. ¿El verbo cuál es? Resolvió. ¿Aspecto perfectivo o imperfectivo? Es una sola Perfectivo. palabra, resolvió. Hablen, mis queridos alumnos. ¿En qué tiempo está? Resolvió los problemas matemáticos. Perfectivo. Perfectivo, tiempo pasado. Anoten eso al costadito, por favor. Rosario ha visitado, tiempo pasado, perfectivo. Federico escuchaba, no ha terminado, tiempo presente, es imperfectivo. Hemos fotografiado, tiempo pasado, perfectivo. Estos tres perros ladran, tiempo presente, imperfectivo. Y le resolvió tiempo pasado, perfectivo. Excelente, hasta ahí vamos bien. Pero anoten esos pequeños detalles, por favor. ¿Ah? Enteramos acá, que es perífrasis verbal. Si sabes esto, no vas a tener problema, mi querido alumno. Si no, vas a tener ciertas dificultades. ¿Qué pasa? La perífrasis verbal, dice, es la unión de dos o más verbos que constituyen un solo bloque. ¿Qué resulta? Puede tener dos, tres o más palabras, ¿ah? Ya te dije. La primera siempre va a ser un verbo auxiliar. Pablo tiene que volver a llamar, por ejemplo. Y la última va a ser el verbo principal. Profesor, y los que están en el intermedio, tienen su función. Cuando dicen tienen, es verbo auxiliar el verbo tener. Tienen un enlace, un nexo. Es que es una conjunción. Volver es otro verbo auxiliar. Entonces, ¿qué resulta? Que esa perífrasis verbal tiene que volver a llamar, es la secuencia de un verbo auxiliar primero, con un enlace o nexo, más otro verbo auxiliar, luego tiene otro enlace o nexo que es a, la preposición a,
Y recién aquí está el verbo principal, ¿ve? El verbo principal tiene que estar al final. Entonces, tienen que volver a llamar. Es una perífrasis verbal. Se llama también, dije, verbo compuesto, conformado por 1, 2, 3, 4, 5 palabras. Esto constituye una perífrasis verbal, un verbo compuesto de 5 palabras, pero que sin embargo puede ser reemplazado por un solo verbo. Pablo tiene que volver a llamar. ¿Cómo puedo simplificar? Simplemente con un verbo. Pablo llamará al administrador. En vez de decir, tiene que volver a llamar. Pero si se presenta así, con toda seguridad es una perífrasis verbal. Constituye un solo bloque que puede reemplazarse, repito, con un verbo simple. ¿Está claro, muchachos? Otro detalle, ¿qué te dije? Si hay un verbo auxiliar más un enlace, otro verbo auxiliar más un enlace, el último, que es el verbo principal, tiene que ser un verboide. Si no es un verboide, no es una perífrasis verbal. Llamar es un verboide, sí, señor. Y si es un verboide, ¿es infinitivo, es participio o es gerundio? Ustedes me dirán, quiero escuchar. Llamar, terminación ar, ¿es un infinitivo, es un participio o es un gerundio? Quiero escuchar, por favor. Hay 3 clases de verboides, ¿verdad? Infinitivo, participio y gerundio. Llamar es infinitivo, participio, gerundio. A ver, los alumnitos que están participando, por favor, participen. No necesariamente pido respuestas precisas, podemos aclarar. Llamar es infinitivo, participio o gerundio. ¿Dónde está esto? Está creo que al empezar. Vamos a volver. Acá está. Infinitivo, participio o gerundio. Son verboides. ¿Cuándo es infinitivo? Cuando termina en ar, ir. Como llegar, soñar, vivir. ¿Recuerda? Participio cuando termina en ado o en ido. Bueno, también si es regular. Si es irregular, puede terminar en cho, en to o en so. Y si es gerundio, va a terminar en ando y yendo. Como es caso, comprando, pintando, leyendo, etc. Ahora te estoy preguntando lo más sencillo, por favor. Si no me contesta, bueno, estamos en cierto problema. No, ese ya lo hemos hecho, ¿verdad? Si usted ya lo hemos hecho. Este hemos aclarado. Y acá está la pregunta. Perdón, no está acá. Reconozca el modo verbal, esto ya. Ah, perdón, estamos acá. Identifique el aspecto verbal, eso también ya hemos hecho. ¿Qué pasó? A ver. Acá era mi pregunta. Tiene que volver a llamar. Llamar está en infinitivo, participio o gerundio. En infinitivo. Claro, pues, mi querida alumna, muy bien. Ojalá que todos participaran así. ¿Qué pasa? ¿Por qué está en infinitivo? Porque es la determinación ar. No dije que los infinitivos terminan en ar, en o en ir, como llamar, hablar, cantar, en comer, tener, en ir, venir, decir, todo está en infinitivo. Y para que se considere como verbo principal, tiene que ser un verboide. Comprobado es un verboide de 5 palabras. Consta de un verbo auxiliar, verbo principal en infinitivo,
participio gerundio. Está bien claro, ¿eh? Manuel va a salir. 3 palabras. Verbo auxiliar va a, el enlace salir. Infinitivo, terminación ir. ¿Ve? Otro. Ella y José han confeccionado. Confeccionado. Terminación ado. El verbo principal, el verbo auxiliar es han. Esta es una perífrasis verbal cuyo verbo principal es un verboide en participio regular. Gabriel está leyendo. Está verbo auxiliar, leyendo, verbo principal, porque es un gerundio. Terminación yendo. ¿Ya ven, muchachos? Ahora sí, está claro, ¿verdad? Ya pasamos acá. Si me dices eso, estamos bien. ¿Qué dice? Identifique el verbo según la clase de la frase verbal a las siguientes oraciones. Hubo varios premios en el sorteo de ayer. ¿Qué es lo que te está pidiendo aquí? Que digas la clase de verbo según la frase verbal. Y según ello, hemos dicho que pueden ser predicativos o pueden ser copulativos. Cuando dice acá, hubo varios, esta es predicativo. ¿Y qué más se pide? Clase de frase predicativo, ya. Que va según la clase de frase verbal en cada una de las siguientes oraciones. Ya. Cuando está aquí, hubo, es un verbo impersonal. Entonces anoten, subrayen, hubo, verbo impersonal. Clase de frase verbal. ¿Cómo podemos decir inclusive? Las clases de frase verbales son dos, frase verbal atributiva y predicativa. Y aquí entonces una frase verbal predicativa, pero con verbo impersonal. Ya, anoten. A ver, mis amigos llegaron, revisaremos, entregó, nadaban, todos son frases verbales predicativas. Ya, ni vuelta a quedar. Solamente hay que decirla, todas son predicativas. ¿Eh? Solamente hay que ver la frase, la clase de verbo, clase de frase verbal. Ya. Hubo es predicativo impersonal, anote, impersonal. Mis amigos llegaron en ese microbús. Impersonal no hubo. Acá llegaron en ese microbús. Es intransitivo, anoten acá. Intransitivo. A ver, otra. Revisaremos las instalaciones eléctricas. Revisaremos. Esto es transitivo, porque tiene objeto directo, ¿ve? Las instalaciones eléctricas. Ya. En la otra dice, Rita me entregó esos libros. ¿Qué me entregó? Esa también es transitiva. En la próxima clase vamos a aclarar que cuando son transitivos, cuando son intransitivos. Y en la última, ellos nadaban en la piscina. En la piscina, nadaban en la piscina, también esto es intransitivo. Vuelvo a repetir, todos son, según la clase verbal, todos son predicativos. Entonces, por no repetir, acá estamos pidiendo en la A, predicativo impersonal. Vuelvo a repetir. En la 2, predicativo intransitivo. En la 3, en la C, predicativo transitivo, si dije acá. En la D, también predicativo, frase verbal predicativa, también transitiva. Y en la última dije predicativo intransitiva. En la 3 dice cuál es la frase clase de verbo en cada una de las siguientes oraciones según el lexema verbal. Y recuerden ustedes, según el lexema verbal puede ser regular o irregular. Regular cuando no cambia, irregular cuando sí cambia la raíz del verbo. La primera, subrayen, el verbo es retornaremos. Es verbo regular. No cambia. Yo retorno, tú retornas, no cambia.
Andrés condujo este verbo al ojo nomás, es irregular. Subrayen, condujo es verbo irregular. En la otra, Francisco presentará, presento, presentará, es verbo regular. Verbo regular, presentará, verbo regular. En la D, ellos tenían una casa, tener. El verbo tener es verbo irregular. Subrayen. Y en la última, mis tíos vendrán. Vendrán también es verbo irregular. Ya aclarado, mis queridos alumnos. ¿Qué tenemos más? Frase verbal, ya hemos visto, ¿no? Función, su estructura, el núcleo, sus complementos. Esto deberíamos saber, ¿no? El núcleo de la frase verbal siempre es un verbo. Sus complementos pueden ser atributo, objeto directo, indirecto, etcétera, etcétera. Puede ser frase verbal atributiva y puede ser frase verbal predicativa. Esto ya hemos aclarado. Atributiva si tiene verbo copulativo y frase verbal predicativa si tiene otros verbos, como en este caso regaló, camina, perífrasis verbal ha sido elogiada, perdón, están estudiando, etc. Sí hemos aclarado. A ver, en este ejercicio último, ¿en cuál de las siguientes oraciones hay perífrasis verbal? Ellos han navegado en este caudaloso. ¿Hay o no hay? Claro, han navegado. Dos palabras que tienen el valor de un solo verbo. ¿Cómo puedo decir? Ellos navegaron en este río caudaloso. Es perífrasis verbal, subraye. Verbo auxiliar han y navegado, verbo principal, terminación ado. Ya. Fernanda desea viajar. Esto no, por favor, ¿ah? ¿Por qué? Porque acá son dos verbos diferentes. Desea nunca funciona como verbo auxiliar y viajar es otro verbo. Acá hay dos verbos. Esta no es perífrasis verbal. No es perífrasis verbal. Tampoco es perífrasis verbal cuando dice ellos dijeron que asistirán. Dijeron no es verbo auxiliar, es otro verbo. Asistirán otro verbo. Pero profesor está con el sí, pues. Pero el problema es de que dijeron nunca funciona como verbo auxiliar. No es perífrasis verbal. Rocío nos surgió leer estos libros. Rocío nos sugirió, no, acá tampoco, no. Sugirió es otro, tener es otro. ¿Por qué? Repito, sugirió nunca funciona como verbo auxiliar. Los verbos auxiliares de la paráfrasis son ser, estar, parecer, etcétera, pero sugirió nunca. Son dos verbos diferentes. En la E, nosotros vamos a estudiar las acciones. Nosotros vamos a estudiar esta sí, vamos del verbo ir, enlace a y estudiar. Esta sí es perífrasis verbal. Subrayen, muchachos. La E sí. En la siguiente, ellos saben reparar computadoras. Ellos saben, no, esta no. Saber nunca funciona como verbo auxiliar. Reparar es otro verbo. Esta no es perífrasis. En la G, tengo que promocionar, esto sí, verbo tener, verbo auxiliar, enlace y promocionar. La G sí es verbo perifrásico, es perífrasis verbal y finalmente debes respetar a las personas. También verbo deber y respetar, verbo principal porque es verboide, infinitivo, terminación ar. Entonces la G sí, la H también es perífrasis verbal. ¿Cuál más hemos dicho? Nosotros. Nosotros vamos a estudiar. Esa también es perífrasis verbal. Y estas no, esta no, esta. La 1 sí. La A sí han navegado. ¿Cuáles son las respuestas? La A. ¿Qué más me han dicho, muchachos? La E. ¿Cuál más? La G y la H. Muchas gracias, mis queridos alumnos, por su atención. Repasen esto, es un tema muy interesante. Es la parte medular para entrar a la sintaxis, vale decir, para oraciones. La próxima clase ya hacemos oraciones. Muchas gracias por su atención. ¿Está claro, mis queridos alumnos? Me despido.
¿Estaba clara la clase? Por favor, dígame sí o no para irme. Sí, profe. Sí, profesor. Muy bien, muchas gracias, mis alumnitos. Pero por favor, estudien, repasen todo esto que hemos hecho. Hasta la próxima clase, mis queridos alumnos. Voy a dejar de compartir. Será hasta la próxima clase.